de este momento hacia atrás. Y este momento evidentemente pasa por la excesiva agresividad de la fuerza pública contra los manifestantes, lo que hemos visto durante esta jornada al final del día en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿el estado de excepción da vía libre para que un Estado haga lo que quiera? El estado de excepción no da vía libre para que un Estado haga la represión que se ha dado en este levantamiento. Y yo le estoy hablando de 30 años atrás, nunca he visto una represión tan brutal como la que se ha dado en estos momentos. Han habido represiones con lanzamiento de gases, inclusive hasta con muertos, pero el odio que muestra la fuerza pública y sobre todo la policía es tal que parece una guerra, o sea que se está viviendo un momento prácticamente de guerra en Ecuador. Por lo tanto, el estado de excepción no le da esa posibilidad, tampoco el toque de queda, que además se ha dado un toque de queda por primera vez desde que hay democracia en el Ecuador, desde el año 79. Entonces estamos viviendo un momento muy difícil porque es un tipo de represión que no se había vivido, le estoy hablando de 30 años, ni siquiera en el gobierno más represor que existió en el Ecuador, que fue el gobierno de Febres Cordero. Y mientras que todo esto sucedía en el marco de este estado de excepción, el presidente Lenín Moreno en cadena nacional hablaba de un llamado al diálogo, extendía la mano para que se generara un diálogo directamente con él. Se entiende que si era con él no hay mediadores, no hay Naciones Unidas, no hay interministerial, pero pasaba esto. Es una contradicción, es una estrategia, ¿cómo entenderlo políticamente? A mí me parece que es un llamado desesperado del presidente Moreno. Creo que se le fueron las cosas de las manos y nosotros vemos, en realidad en este momento no hay gobierno en el Ecuador. Usted veía en las informaciones, el gobierno fue trasladado a Guayaquil porque aquí no se podía dar, ahora se va a trasladar también el poder legislativo a Guayaquil. Hay gobernaciones tomadas en distintas provincias, todavía hay carreteras tomadas, los ministerios funcionan el 50%, por lo tanto es muy difícil conversar con un gobierno que prácticamente no existe, pero además es muy retrasado el llamado del presidente. Recién ahora, después de 5 muertos y decenas de heridos, centenas de prisioneros, llama a este diálogo. Es difícil si él no toma otras medidas, por ejemplo, antes derogar el estado de excepción, antes derogar el toque de queda e inclusive si no deroga el decreto del subsidio, de la eliminación del subsidio a los combustibles. Es un momento muy difícil, pero creo que el gobierno en sí y el presidente están en un momento de desesperación. De hecho, una vez se conoce la declaración del presidente Moreno, la CONAIE, que es parte del gran convocante y que permanece en las calles como figuras representativas de la movilización, dice que se sientan a hablar con el presidente, pero si se deroga el decreto 883. Así que se vuelve atrás. ¿Cuál es el punto entonces o camino probable para una negociación, para sentarse por lo menos a dialogar? Es muy difícil porque en otro momento yo ya le hubiera dicho que el presidente debería haber renunciado. Y si tuviese un poquito de sensibilidad, nomás hubiese renunciado. Pero también hubiese renunciado porque prácticamente no tiene poder de mando ni siquiera en la fuerza pública. La fuerza pública se está manejando, bueno, a través de los ministros que son los que le dan las órdenes, pero el presidente no tiene casi poder de mando. Entonces, en otro momento se hubiese dado enseguida la sucesión. El problema es que ahora ya hay un cuestionamiento de todo el poder del Estado. Inclusive ya se está cuestionando al vicepresidente, a los propios legisladores, y es muy difícil que si el presidente no deroga el decreto y si no deroga sobre todo el estado de excepción y el toque de queda, se pueda sentar a dialogar con los indígenas. Él ha manejado muy mal el diálogo con los indígenas porque no ha entendido y además se ha escondido, no ha ido, recién ahora muestra la cara. Y eso realmente ya crea una suspicacia en los propios dirigentes indígenas. Ahora también está lo otro, si él da marcha atrás en el decreto,
prácticamente está caído porque los sectores que lo apoyan, o sea, los sectores del gran capital, también le van a ayudar a empujarlo y que ellos van a pedir obviamente una sucesión, aunque la mayoría de los sectores movilizados lo que piden es que se vayan todos y que existan elecciones generales para todos para tanto el legislativo como para el ejecutivo. Desde la otra orilla, ¿qué músculo tiene la movilización popular para resistir por más tiempo? Han pasado 9 días, un momento, la víspera, por ejemplo, de tensa calma. Hoy hemos visto que llega más militancia a la capital, a Quito. Vemos también a través de redes sociales, producto de ese cerco mediático local, que llegan a otras ciudades del país, producto de la, digamos, Ecuador profunda, de las zonas rurales. Así que si lo vemos hoy, pareciese que se mantiene el músculo, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo más? Es increíble porque a lo que ha jugado el gobierno y sobre todo la represión estatal es a generar el miedo y que los indígenas de alguna forma empiecen a retroceder. Han generado lo contrario. El tema de los muertos, de la represión tan brutal, bueno, hoy la represión fue tan brutal que hasta a niños asfixiados existía. Eso ha generado más bien rabia en las propias bases del propio movimiento indígena y obviamente los dirigentes que también responden a lo que digan las bases. Entonces, en lugar de decaer la movilización entre estos días, yo creo que se va a mantener. Claro que tampoco esto es indefinido. Yo creo que por lo menos 2 o 3 días más fácilmente se va a mantener y es posible que hasta más, porque además se ha dado otra cosa. Si bien han intentado de generar una predisposición de la población quiteña contra los indígenas, se ha generado una reacción solidaria, sobre todo de las clases medias bajas y algunos mínimos sectores de clase media, pero sobre todo las clases medias bajas se han dado una solidaridad porque también generó mucha rabia esto de la represión y los muertos. Y entonces sí se está la gente acercando a entregar comida, agua, a tratar de ayudar. También hay un apoyo de los estudiantes, de los trabajadores. Entonces sí se ha generado todo, digamos, un cerco solidario que también le da más músculo para resistir al propio movimiento indígena. También, como decían en las informaciones, hay gente que está viniendo y obviamente gente que se regresa a sus provincias. Por lo tanto, creo que en este momento quien está en la cuerda floja es el gobierno, quien está en un hilo así para tener que llamar a elecciones o buscar una salida institucional es el propio gobierno y sobre todo el presidente Moreno. En todo caso, aquí te pido, Quinto, que nos ayudes a dilucidar mucho más el panorama. Nos dices esto con respecto al presidente, también nos has dicho que está en una encrucijada porque si él no atiende las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, el grupo de la derecha, detrás de los cuales hay un gran poder económico del país, le podría quitar el apoyo. Pero desde la movilización indígena, ellos se han desmarcado de cualquier sector político. De hecho, han dicho que no están acompañando a nadie del correísmo. De otro lado dicen sus dirigentes que no existe nada con Nebot, no existe nada con los Bucaram, etcétera. Los nombran en general a los referentes políticos de la derecha y también dejan claro que esto no es una movilización que acompañe directamente el correísmo. Así que políticamente, ¿esto qué significaría para un movimiento que sí específicamente está pidiendo que se vaya el presidente, primero que se derogue el decreto, luego que se vaya el presidente y que haya elecciones? Pero este movimiento, ¿qué rédito político podría asumir de todo esto? Bueno, hay que entender al movimiento indígena. A veces es muy difícil y ha sido siempre muy difícil para los sectores tradicionales, tanto para los sectores de izquierda como los sectores de derecha, tradicionales y no tradicionales, entender al movimiento indígena. El movimiento indígena se basa su unidad en la comunidad y se basa su unidad en lo cultural. Es un movimiento muy diverso, también un movimiento que es pluriclasista, también es un movimiento diverso ideológicamente. Entonces hay que entenderlo, pero obviamente la mayoría del movimiento indígena o del pueblo indígena
sufre los embates de las políticas económicas y han sufrido siempre los embates del neoliberalismo. En la década de los 90, con los levantamientos de los 90, y en la década del 2000, con el comienzo del 2000, las movilizaciones y levantamientos del 2000, que cayeron varios presidentes. Y ahora sienten que la política económica de este gobierno los está perjudicando y que además no hay una preocupación por el campo, por los pequeños campesinos, por los pequeños productores, que no hay ni siquiera un verdadero diálogo, porque todo el diálogo que generó el gobierno al principio fue prácticamente una farsa, no fue un diálogo verdadero como le gustan a los indígenas, sentarse en la mesa y conversar con el que supuestamente manda, que es el presidente. Entonces, eso también es muy simbólico, que hay que entenderlo. El movimiento indígena ha sentido esos embates económicos. Y esta gota que derrama el vaso del subsidio de los combustibles ya es mucho, porque a ellos les golpea por todos lados, les golpea en el transporte de sus mercaderías, les golpea en tomar el bus, les golpea en muchas cosas que en la comida. Entonces lo sienten muy directamente. Entonces ya no confían en este gobierno. Y esa es su mayor reivindicación. La mayor reivindicación por eso es la derogación del decreto, y es de alguna forma que el gobierno empiece a entender eso. También se dan cuenta que el gobierno no entiende y no le importa, porque ya tiene editados determinadas órdenes del Fondo Monetario Internacional, y eso lo entienden los indígenas. Ahora, en cuanto al rédito político que puedan tener, obviamente réditos políticos a veces no se ven en lo inmediato, se ven en lo mediato o un poco más allá. Y yo pienso que en las próximas elecciones, quienes han estado contra el gobierno, tanto el movimiento indígena como otros sectores, si es que se proyectan políticamente, son quienes van a tener un rédito político, porque este gobierno está caído sin caerse. Pero además, estar a favor de este gobierno, pensando políticamente, electoralmente, es un suicidio. Sí, electoralmente, de hecho, sí, Quinto, te pregunto con respecto a esa reflexión que nos haces. Ante una eventualidad que se llamen a unas elecciones anticipadas, ¿habría un dirigente de este movimiento popular, de la CONAIE, que tuviese, digamos, el músculo electoral, que tenga esa capacidad de aglutinar para ser un candidato a la presidencia? No, lo que pasa es que ahí a veces es difícil entender lo que significa el movimiento indígena, y el crecimiento que se da del propio movimiento indígena se nota en las provincias y se nota en las prefecturas provinciales, en las alcaldías, en sus lugares. Pero participar en una elección presidencial es mucho más difícil, porque significa llegar a sectores que el movimiento indígena no llega. Yo lo que digo es el rédito político electoral en el sentido de consolidación electoral en todos los lugares donde tiene presencia el movimiento indígena, pero son presencias regionales, presencias provinciales. No existe una posibilidad de una candidatura presidencial indígena que se pueda proyectar electoralmente. Sí, cualquier candidatura, sea progresista, sea de centroizquierda, sea de izquierda, tiene que contar en una alianza con ese movimiento, con el movimiento indígena en todas esas provincias donde sí tiene muy buena representación y donde se va a fortalecer, porque ahí sí se da la posibilidad de que pudiese alguien llegar a la presidencia. Se necesita contar con esa participación si es que hay unas elecciones ahora en poco tiempo, o si son las elecciones que están marcadas para el 21. Sí, con la eventualidad, sin una bola mágica, pero revisando ese escenario. Ahora, desde la política internacional, el gobierno del presidente Lenín Moreno está claro a nivel interno quienes lo apoyan, han salido los dirigentes políticos, han salido los gremios económicos. A nivel internacional, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, dice que apoya a Moreno y que sigue, que monitorea la posible presencia externa
en este nivel de situación que se ha registrado. Eso es lo que ha dicho durante esta jornada. Y a esto debemos sumarle la detención de 15 personas venezolanas, luego tienen nada que ver con el asunto, así que pareciese que se intentan unir unas cosas con las otras para culpar al gobierno de Venezuela. De hecho, también ya lo había dicho el presidente Lenín Moreno. Una cantidad de situaciones entonces que se van registrando, solamente te planteo esos ejemplos para revisar el papel que juega entonces Estados Unidos en esta situación.